Hola, soy Sara Soler, profesora del curso de cómic en Escola José Barcelona. He trabajado como dibujante de cómic para muchas editoriales tanto de España como de Estados Unidos. Por ejemplo, Dark Horse, Onipress, Planeta Comic, Panini, Astiberri. Pues ahora vamos a empezar con el diseño de nuestros personajes, con diferentes formas de cuerpo, y también tenemos una mood board, que es como una especie de chuleta que nos va a inspirar para, digamos, tener varias referencias de diferentes autores que mezclaremos y usaremos para hacer algo nuevo. No tenéis que tener miedo de usar referencias ni de imitar o basaros en otros autores, siempre que no calquéis y esté todo, al final creéis un producto original, digamos. Entonces vamos con nuestros maniquíes y vamos a empezar un poquito con la forma del exterior, lo que llamamos la silueta. Veis que tengo el boceto como en azul. Es un color mucho más agradable a la vista, no nos carga tanto y permite que el negro resalte mucho más. También estoy haciendo ahora mismo al primer personaje de manera asimétrica, porque estas formas asimétricas, que digamos no son iguales por los dos lados, nos dan como mucho más dinamismo en un personaje. Veis que no estoy haciendo una tinta súper limpia, sino que es más bien un boceto que vamos a tener en cuenta luego a la hora de afinar, porque de todos estos bocetos que vamos a hacer ahora y de todos estos diseños, normalmente te quedarás con uno y será ese uno el que desarrolles y el que hagas evolucionar. Aquí he decidido hacerle una manga larga por un lado, mientras que la otra la voy a dejar descubierta, jugando un poco con el concepto de la asimetría. Si, digamos, he hecho una falda más larga por este lado, queda mejor compensado el peso del personaje si, digamos, llenamos el otro lado también de materia. Una cosa que hay que tener en cuenta también es que los personajes, a la hora de diseñar vestuario y en general al personaje en sí, tienen que estar en una pose estática que se llama la pose en A. Esto significa que en esta pose vamos a poder ver, bueno, que tiene forma de A para empezar, y que nos va a permitir ver bien todos los detalles. No va a tener ninguna pierna escondida, no va a tener ningún brazo escondido, tenemos que ser capaces de ver todos los detalles del personaje. Yo lo estoy haciendo en digital, pero se puede hacer esto totalmente en tradicional también. O sea, ahora mismo he borrado los que lo hagáis en tradicional, o sea, lápiz, tinta y papel de toda la vida, pues sin ningún problema podéis borrar. Esto es lo que sería un boceto, no es nada final.
Ya veis que está siendo un proceso que no llevamos mucho tiempo y ya tenemos algo bastante interesante. Veis que es una cosa realmente fácil. Estoy intentando hacer una especie de mezcla de influencias orientales y un poquito de steampunk. Es que es necesario simplemente que el diseño sea interesante. Ahora mismo no vamos a poner sombras ni vamos a hacer nada complicado. En el curso de cómic de la JOSO, esta es una de las primeras cosas que les enseño a mis alumnos, y de hecho es una de las que más disfrutan, porque siempre a todos nos encanta crear nuestros personajes. La verdad es que tanto en el curso de cómic, que es el que doy los sábados, como en los cursos de verano, que por ejemplo son de diseño de personajes, como de cómic o de clip studio, de uso del programa, siempre hay una fase de diseño de personajes. Yo creo que es un poco la base, ¿no?, de todo el proceso de creación, ya sea pues eso, de cómic, animación, ilustración o lo que sea. Si un personaje no es sólido y no es especial, al final la historia no funciona tan bien si tienes un personaje un poco soso, ¿no? Y en este personaje, por ejemplo, he querido darle un poquito el toque como de persona un poco rebelde, ¿no? De un poco rockerillo también. Entonces le estoy dando también tintes como un poco pues rock, punk, basados en las estéticas un poco de estas tribus urbanas o incluso, bueno, géneros musicales que son como muy concretos, pero que nos funcionan muy bien a la hora de diseñar personajes. De momento estoy usando solo un pincel, pero es posible y de hecho es recomendable usar varios pinceles con diferentes texturas para crear cosas. La verdad es que esta es una fase muy inicial y tampoco es tan necesario, pero por ejemplo nos puede dar muy buen resultado, no sé, por ejemplo usar esto para hacer ciertas texturas, ¿no?, del personaje. Pues más o menos ya tendríamos el primer personaje. Es una cosa muy básica de momento. Bueno, vamos con el segundo. En este caso es un cuerpo totalmente distinto. Algo que intento siempre en mis personajes es dar variedad y que no sean todos el mismo tipo de cuerpo, que no sean todos del mismo género, que haya mucha diversidad, incluso de etnias y razas, porque si no, al final todos los personajes nos salen igual y eso no puede ser. Vamos a intentar darle un toque diferente. Sí que es cierto que voy a intentar mantener un poco como la estética oriental steampunk, pero van a ser diferentes diseños. Esto puede pasar, por ejemplo, en la producción de un videojuego en el que un nivel tenga que ser todo de este rollo, o por ejemplo en un cómic que esté ambientado en un mundo así. O sea, hay que saber, digamos, crear una especie de estética común, aunque no sea todo igual. Hay que marcar un poco por dónde van a ir los pliegues de la ropa, porque si no luego es muy fácil perderse. Unos pliegues bien conseguidos le dan un montón de realismo al personaje, igual que las sombras. En este caso me interesa que el personaje sea como más estable, así que no vamos a hacer tanta asimetría como con el primero.
va a ser un personaje como muy confiable, ¿no? Las formas juegan muchísima importancia en lo que es la creación de personaje y si os dais cuenta, algo tan sencillo como el uso de triángulos nos va a hacer que veamos o que pensemos que un personaje puede ser malo o peligroso. Algo redondito, más tirando al círculo, va a conseguirnos un efecto como de confianza o de pensar que ese personaje es bueno. Unas formas suaves las relacionamos con algo bueno y sin embargo las formas cuadradas van a conseguir efecto de alguien fuerte, robusto, y aquí pues es un poco lo que voy a usar, una forma como muy cuadrada para la parte de abajo con líneas rectas. Y aunque es cuadrado, también veréis que a la vez es bastante redondeado, con lo cual le hacemos a un personaje fuerte, pero a la vez bueno. Esto obviamente son estereotipos que bueno, podemos usar tanto para indicar al lector a qué tipo de personajes se enfrentan, como para esconderle a qué tipo de personaje van a encontrarse. Igual hacemos a un personaje que sea súper redondito y al final resulta que es el malo. Esto pasa en películas, por ejemplo, como en Romper Ralph, ¿no? Que hay un poco el personaje así escondido, el malo está escondido. La verdad es que ahora mismo estos personajes podrían encajar perfectamente tanto en cómic como en videojuego. En animación también, vaya, pero vamos, me los estoy imaginando como muy... como yo que sé, podrían ser incluso bosses de un videojuego fácilmente. Luego pasaremos también a darles un poquito de color, porque el código de colores es súper importante, pero bueno, que la cuestión es que si falla la base, que es la silueta, el color no nos va a salvar tampoco de haber creado un mal personaje. Por eso tenemos que poner como mucha atención y mucho interés tanto en las referencias como en esta fase de boceto. Pues hasta aquí nuestra demo gratuita del curso de cómic de Escola Joso. Si os ha molado el proceso, porque ya habéis visto que es súper sencillo y que en un momento lo tenemos hecho, esto es lo que hacemos todo el año en el curso de cómic de Escola Joso. También lo vemos durante el verano, tanto en el curso de cómic como en diseño de personajes. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en la Joso.